Buenos días para todos. Mi nombre es Emma Inés Bonilla Rosas. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN y les traigo una presentación realizada para el programa de Estadística Inferencial sobre tablas de contingencia. Para entrar en materia, indicaremos qué son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son herramientas estadísticas que permiten organizar datos de dos o más variables cualitativas para observar cómo se relacionan entre sí y analizar su distribución conjunta. En ellas se registran las frecuencias o cantidades de casos que corresponden a cada combinación de categorías de las variables. Según Humberto Ginás, este tipo de tabla facilita la observación de la frecuencia con la que ocurren las combinaciones de categorías entre variables, ofreciendo una visión estructurada de los datos. De esta manera se posibilita identificar relaciones o patrones dentro de un conjunto de información. Y ahí pues incluimos la referencia del Dr. Humberto Ginás, Estadística Descriptiva y Distribuciones de Probabilidad de la Universidad del Norte. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se utilizan para analizar la relación o asociación entre las variables, permiten identificar patrones o diferencias dentro de los datos, facilitan el cálculo de porcentajes, proporciones y la aplicación de pruebas estadísticas como el chi cuadrado, que lo veremos más adelante. Son útiles para describir y comparar proporciones, identifican tendencias o diferencias entre grupos, facilitan la interpretación de la información en estudios estadísticos o de mercado y analizan la asociación o independencia entre variables categóricas. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Se deben identificar las variables que se van a comparar, ubicar las categorías de una variable en las filas y las de la otra en las columnas, contar las frecuencias que corresponden a cada combinación y colocarlas en las celdas, calcular los totales de filas, columnas y el total general, y ello nos permite analizar los datos calculando porcentajes o aplicando pruebas estadísticas según el objetivo del estudio. Este es un ejemplo de la estructura que contiene la tabla de contingencia. Categoría 1 y 2, que corresponden a las columnas, que corresponde a la variable B, y la variable A es la categoría X y Y, que corresponde a las filas. Y tal como se indica, se debe hacer la sumatoria tanto de las filas como de las columnas para cada caso. Este es otro ejemplo de uso de una tabla de contingencia en la que un colegio quiere saber si el género del estudiante influye en su preferencia por un tipo de actividad extracurricular. Es una encuesta que se hace a 60 estudiantes y se obtienen los siguientes resultados. Entonces aquí tenemos la actividad preferida, que es deportes, arte o ciencia, y el género, que es entre masculino y femenino. Los deportes para el área masculina son 15 personas, para el área femenina son 8, para un total de 23. En arte, las personas masculinas son 5 personas, femeninos son 12, para un total de 17. Y en el área de ciencia son 10 y 10 entre femenino y masculino respectivamente. Vemos el total de cada una de las filas y columnas que nos da un total de 60. En este ejemplo podemos ver en la tabla que los estudiantes masculinos prefieren los deportes, mientras que las estudiantes femeninas se inclinan más por las actividades artísticas. Este tipo de análisis ayuda a identificar tendencias o relaciones entre las variables. Ahora analizaremos otro ejemplo paso a paso aplicando las fórmulas de una tabla de contingencia para determinar si el nivel educativo influye en la frecuencia de lectura semanal de una muestra de 60 personas. Aquí vemos en la tabla la frecuencia de lectura baja, media, alta y el nivel educativo entre básica, media, superior y los totales correspondientes. De acuerdo a la información anterior, ya teniendo la tabla de contingencia, queremos comprobar si existe relación entre el nivel educativo y la frecuencia de lectura semanal. Para ello aplicamos la hipótesis del análisis, prueba x al cuadrado de independencia, donde la hipótesis nula x sub 0 dice que el nivel educativo y la frecuencia de lectura son independientes, y h sub 1, hipótesis alternativa, indica que el nivel educativo y la frecuencia de lectura son dependientes, lo que significa que hay relación entre ellas. Aquí presentamos nuevamente la tabla de contingencia con los valores como se ha indicado
y de ahí sacaremos otras fórmulas que seguiremos explicando. Ahora revisaremos el cálculo de las frecuencias esperadas, cuya fórmula general es E sub i j, que es igual al producto de f sub i por f sub j sobre el total general. En este caso vemos que para cada una de las frecuencias se hace el mismo ejercicio y nos arroja unos valores. Para el caso, por ejemplo, de la frecuencia baja en un nivel educativo básico, tenemos que la frecuencia esperada es igual a 17 por 20 sobre 60, lo que nos da un total de 567. Esto es teniendo en cuenta la tabla de valores que estábamos revisando anteriormente, la tabla de contingencia. Ahora calcularemos la fórmula del estadístico chi cuadrado, que esta fórmula es igual a la suma de O sub ij menos E sub ij al cuadrado dividido entre O E sub ij. Para más claridad de la fórmula explicaremos cada símbolo. X al cuadrado, que es el chi cuadrado, corresponde al valor del estadístico que mide la diferencia entre lo observado y lo esperado. El símbolo sigma, que indica la sumatoria de todos los valores de las celdas de la tabla. O sub ij, que representa la frecuencia observada en la celda que corresponde a la fila I y la columna J. E sub ij, que representa la frecuencia esperada para esa misma celda. Y O sub ij menos E sub ij al cuadrado dividido en E sub ij mide cuánto se desvía lo observado de lo esperado para cada celda. Ahora calculamos los grados de libertad. GL es igual a n filas menos 1, n columnas menos 1, GL es igual a 3 menos 1, el producto de 3 menos 1, que es igual a 4. El valor crítico de la decisión para GL igual a 4y, un nivel de significancia infinita igual a 0.5. El x al cuadrado crítico es igual a 9.488. Como teníamos calculado, x al cuadrado calculado era 1149 y es mayor que 9.488, en ese caso se rechaza la hipótesis nula H sub 0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Como conclusiones del ejercicio tenemos que el resultado final indica que el nivel educativo influye de manera significativa en la frecuencia de la lectura semanal. Las variables no son independientes, sino que existe efectivamente una relación estadísticamente significativa entre ellas. Al analizar la distribución observada, se aprecia que las personas con mayor nivel educativo, nivel superior, tienden a presentar una frecuencia de lectura más alta, mientras que aquellas con educación básica se concentran en los niveles de lectura baja o media. En términos prácticos, este resultado sugiere que la fórmula académica está asociada con hábitos de lectura más frecuentes, posiblemente debido al mayor acceso a materiales, interés o información o exigencias académicas y profesionales. Y esta ha sido nuestra presentación para el programa de estadística diferencial con respecto a las tablas de contingencia. Muchas gracias por su atención.